Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver brevemente un poco sobre el origen de la etología. Ya habíamos platicado que la etología viene de etos, que quiere decir comportamiento, y logos, que como bien saben, quiere decir estudio. Bueno, el estudio de la conducta ha sido algo de interés para el humano desde siempre, desde el principio de su relación con el medio ambiente, ya fuera para saber la conducta de los animales que iba a cazar, por ejemplo, cuando los animales migraban, cuándo migraban y por dónde migraban, o también para saber de los animales que debían de escaparse y saber cuándo era el buen momento para pues, salir huyendo o quedarse quietos, ¿no? Entonces, tanto para los animales que cazaba como para sus depredadores, era importante conocer la conducta de otros animales. Y así la conducta de los animales fue algo de interés común para el humano, pasando por los griegos, pero la, eh, la conducta o el estudio de la conducta ya desde un punto de vista científico comienza con la obra de Charles Darwin, que publica un libro que se llama La expresión de las emociones en el hombre y en los animales. En él, como pueden ver en la imagen de la derecha, relaciona muchas de las emociones o de las emociones, sí, de las emociones que expresaban los humanos y las relaciona con las que expresan los animales, pero no se hizo mucho más al respecto. Charles Darwin era una persona que se dedicaba a muchos temas y tenía mucho en la cabeza, publicaba mucho y pues creo que si hubiera tenido tiempo hubiera profundizado más, pero no se hizo mucho más. Poco tiempo después de Darwin y en Alemania, inició un laboratorio de psicología en el que ya estudiaba al humano desde una forma experimental. Y George Roman, que era amigo de Darwin en Inglaterra, más o menos por las mismas fechas, ya empezaba a estudiar las similitudes entre los procesos cognitivos, es decir, de aprendizaje entre los animales y los humanos, en qué nos parecíamos no nada más en las emociones, sino también en qué se parecía cómo aprendían unos y otros. Sin embargo, es hasta que brinca este conocimiento a América, en Estados Unidos en particular, cuando surge propiamente ya la psicología comparada, que eran principalmente psicólogos que se dedicaban a estudiar el estudio del comportamiento y en particular las conductas aprendidas. Tenían mucho interés en cómo aprendemos los humanos y mucho de su metodología era basada en medios controlados, es decir, de forma experimental. Recuerden esto porque lo que queremos a final de cuentas es comparar dos aproximaciones al estudio de la conducta. Por un lado, los psicólogos comparados, que son estos de los que estamos hablando, y un poco más adelante vamos a hablar de los etólogos. Entonces, bueno, aquí les estoy resaltando en blanco algunas características, por ejemplo, que la psicología comparada surge principalmente o su auge es en Estados Unidos, en América, y se centra en conductas aprendidas por medio de experimentos en medios controlados. Entre sus antecedentes está Iván Pavlov, ruso, y después John B. Watson, norteamericano, que desarrollan la teoría del condicionamiento. Ellos, condicionamiento simple, para ser específicos, ellos vieron que algunas respuestas fisiológicas, como la salivación del perro o conductas como el tener miedo, pueden desarrollarse al relacionar un estímulo neutro, por ejemplo, una campana o o una rata a la que el bebé no le tenía miedo. Este expediente es muy cruel porque lo que hacía Watson era causarle un trauma al niño, pero ahorita se los platico. Bueno, la teoría del condicionamiento es que los individuos pueden aprender a relacionar dos eventos que aparentemente no tienen nada que ver. Pavlov, que es uno muy conocido, como les digo, era ruso, él estudiaba la fisiología del sistema digestivo del perro y vio que si se le relacionaba un estímulo neutro, que era el de una campana con el alimento, cuando el perro escuchara solamente la campana, iba a tener la misma respuesta, en este caso, la salivación, preparándose para alimentarse.
Eso fue el condicionamiento de Pavlov. Y Watson hizo algo parecido un poco más adelante. Esto estamos hablando a los inicios de los 1900, por ahí de los 30. Watson lo que hizo es que les enseñaron una rata a un niño, y no recuerdo cómo se llamaba, pero está su nombre es conocido. Y el niño no le tenía miedo a la rata, pero después le enseñaban o hacían sonar una barra de metal muy fuerte que le causaba temor al niño y se asustaba. Y cuando relacionaban la rata con el sonido, pues el niño se asustaba, de forma tal que después el niño ya se asustaba con la rata cuando antes no le tenía miedo. Entonces ahí estaban aprendiendo a relacionar un estímulo neutro, le llamaban la rata y la campana, con un aprendizaje, ¿no? El miedo o la alimentación. Más adelante, Skinner afina este tipo de experimentos y desarrolla la teoría del condicionamiento operante. Para eso desarrolla él una caja conocida como la caja de Skinner, en la que ya se usaban estímulos o refuerzos positivos y negativos. Dependiendo de la conducta que quisieras enseñar a un animal, en este caso empezó con ratas y después con palomas, había estímulos positivos cuando hacía una conducta que tú quieres que aprendiera, se le ofrecía alimento, ya fuera a la rata o a la paloma, y si había una conducta que no quisieras que hiciera, pues entonces se le hacía pasar una corriente eléctrica al piso de la caja hasta que hiciera la conducta que querías que hiciera. Eso se le llamó conductismo operante y sirvió mucho para hablar de cómo aprendemos, ¿no? Por premios y castigos. Piensen, por ejemplo, cuando hacemos algo bien y nos dan un premio, pues nos gusta y tendemos a repetir esa conducta. Y después cuando hacemos algo mal y nos castigan, pues tratamos de no repetir esa conducta. Y así fue como funcionó por mucho tiempo el aprendizaje y en lo que se basaron muchas teorías del aprendizaje. Eh, y bueno, fue basado en este tipo de estudios. Actualmente se hacen estudios súper interesantes de los que podríamos hablar más adelante. Por ejemplo, en una de estas cámaras de Skinner se le enseña a una rata que ha sido eh, adicta previamente a la cocaína, a elegir entre cocaína y azúcar, y sorprendentemente para los investigadores elige el azúcar. Eso es otro tema del que no nos da tiempo a hablar acá porque nos perdemos, pero solo para que sepan cómo este tipo de experimentos siguen en la actualidad. Y bueno, en la actualidad también estamos estimulados y condicionados a nuestras redes sociales en busca de likes. Estamos haciendo y repitiendo conductas que tal vez pues nos hacen perder mucho tiempo en otras cosas, pero nos dan un like y como gustan los likes, pues repetimos esas conductas de estar metidos en las redes sociales. Bueno, entonces los psicólogos campados, como decía, lo que hacían era experimentación en medios controlados y aquí les dejo un video que la verdad es que no he encontrado el autor original, pero esta foto me hace pensar que realmente ocurrió. Pero esta foto, este video, o al menos esta caricatura, me gusta enseñárselas para reflexionar sobre la conducta.
Bueno, a mí me gusta este videíto por dos razones. Una, porque nos enseña que una de las ventajas de, de esta aproximación al estudio de la conducta por medio de experimentos controlados es que justamente tú puedes controlar variables y puedes diseñar tus experimentos de forma eh, que compruebes tus hipótesis, lo que es muy difícil hacer en el medio natural. Pero por otro lado, también me gusta como justo para reflexionar sobre algunas costumbres y cosas que hacemos sin cuestionarnos, muchas de ellas incluso tradiciones, las cuales pueden ser bastante buenas, pero las cuales también de vez en cuando sería bueno que nos preguntáramos. Por ejemplo, entre los usos y costumbres de algunos pueblos está que las mujeres no deben de estudiar y actualmente se sigue respetando eso, a pesar de que sabemos que no es como lo más indicado, ¿no? Y se sigue haciendo por usos y costumbres. Por usos y costumbres también se casan niñas con adultos mayores, aunque las niñas no lo quieran, ¿no? Por usos y costumbres, por tradiciones, que insisto, deberíamos de cuestionarnos algunas de ellas, incluso como los cohetes o cerrar calles en las fiestas, etcétera, etcétera. Eso es una invitación a reflexionar sobre las muchas cosas que hacemos sin cuestionarnos si siguen siendo vigentes y si siguen siendo eh, válidas en nuestros tiempos. Bueno, como un pequeño ejemplo de estudios de conducta en medios controlados, no es exactamente el caso, porque aquí no fue un experimento diseñado, solamente fue una observación que pudimos hacer gracias a que teníamos a nuestro ajolotario, estas especímenes de ajolotes, y pudimos ver la conducta de apareamiento, como estamos viendo aquí, el macho estaba persiguiendo a la hembra y la estaba estimulando y es muy parecido a lo que ha sido descrito, pero estarán de acuerdo que en el medio natural, pues no podríamos ver esta conducta entre los canales y entre el lodo, ¿no? Esta vez fue una vez que llegamos la profesora Margarita y un servidor al ajolotario muy temprano, hacía mucho frío, que es lo que estimula la respuesta al apareamiento en los ajolotes. Fue más o menos lo que vimos. Insisto, no es un caso de psicología comparada porque no había ningún experimento ni hipótesis a responder, pero sí fue una observación que pudimos hacer gracias a que estaban en un medio controlado. Por otro lado, el otra aproximación al estudio de la conducta es la etología. Esto surge principalmente en Europa, a diferencia de la psicología comparada. Y si bien no había, aquí los principales exponentes son Konrad Lorenz, Karl von Fritsch y Nico Tinbergen, quienes hacían estudios sobre la conducta de una forma pues ya más sistematizada. Y es en 1973 cuando Konrad Lorenz y, bueno, estos tres investigadores ganan el Premio Nobel de Ciencias y es lo que le da como más auge al estudio de la conducta como reconociéndola como una disciplina científica. Si se dan cuenta, en realidad es relativamente joven la ciencia como tal. Yo nací en el 72, así es que pues es jovenaza, una chamaquita esta ciencia, y pues aún hay mucho que afinar respecto. Y bueno, entre las diferencias, les decía, es que su auge es en Europa. Los principales exponentes eran gente, eh, ecólogos o gente naturalista que le gustaba aprender sobre la conducta natural de los animales y por lo tanto sus estudios se concentraban en campo y ellos les gustaban estudiar más las conductas instintivas. Un ejemplo de ellos, entonces, Conrad Lorenz estudiaba la impronta, la conducta innata, es decir, con la que naces, y la agresividad. Un ejemplo de esa conducta innata era la impronta de los gansos. Él se dio cuenta que si los gansos lo primero que veían era a él, lo iban a reconocer como una figura paterna y lo iban a perseguir como si fuera la mamá ganso. Nico Timbergen fue el que ya habíamos mencionado. Eh, Él describe o da una definición de qué es la conducta. Recuerden que es el movimiento del muscular o cambios en el movimiento en respuestas a un estímulo. Y hace varias investigaciones como el instinto del pez espinoso, en particular su conducta en el apareamiento del cual vamos a leer más adelante. Y un investigador que hace algo muy interesante es Carl von Fritsch.
Él estudia sobre las abejas y sobre su sistema de comunicación, y aquí les dejo un pequeño video donde lo explica. Bueno, gracias a este tipo de estudios muy detallados y muy sistemáticos ya sobre la conducta, que ganan un premio Nobel. Y bueno, a diferencia de los estudios en laboratorio, los estudios de los etólogos son más en campo, como les decía, y tiene pros y tiene contras también. Por ejemplo, ahí puedes ver a los organismos reaccionar a su medio natural, los puedes ver en su medio natural, pero es mucho, mucho más difícil controlar las variables, muchas de ellas no sabes cuáles son y es mucho más difícil seguirlos, ¿no? Aquí les quiero presumir que alguna vez tuve la oportunidad de acompañar a una etóloga, bueno, una bióloga que estaba estudiando la conducta francesa y en Borneo y seguíamos a los orangutanes, pero para seguir a los orangutanes era todo un reto, perseguirlos por la selva es muy, muy, muy difícil porque ellos se desplazan rápidamente entre las copas de los árboles, mientras que nosotros por tierra acabamos empantanados y atorados muchas veces o con vegetación que nos obstruía el paso, llenos de sanguijuelas y con muchas incomodidades, pero pues siempre tenía sus recompensas. Este es Caguán, que es esta orangután que tengo aquí en mi sala de recuerdo. O Caguán, que quiere decir amiga, era una orangután muy amigable que me ofrecía, como vieron en la diapositiva pasada, su alimento. Y era súper tierna, era una de las pocas hembras que no tenían crías. El estudio se basaba en seguir
hembras con crías, pero esta me la encontré nada más haciendo una caminata. Y este es un macho que estaba asustado, pobrecito, estaba en una cagual y del cual pues nos decían que teníamos que espantarlo de ese lugar, porque si lo encontraban los pobladores lo iban a matar solamente porque le tenían miedo, ¿no? Aunque fuera totalmente inofensivo. Y el estudio se basaba en encontrar campos de, bueno, en observar a las madres con crías y veíamos que las madres con cría, aunque son solitarios, los orangutanes son simios solitarios, de vez en cuando se encuentran las mamás con las crías para que jueguen los críos, ¿no? Esto es una conducta muy interesante y muy bonita que pudimos observar en ese estudio. Y bueno, les voy a pedir que se tomen un tiempo para escribir este cuadro comparativo entre los etólogos y los psicólogos comparados. Que recordando, los etólogos surgen en Europa con énfasis en estudios en campo y en estudiar las conductas instintivas o innatas. Y los psicólogos comparados tienen su auge en América. Estos son sus representantes, Skinner, Pavlov y Wilson, ya lo habíamos mencionado, y su investigación se enfocaba en las conductas de aprendizaje y usaban un método en laboratorio con medios controlados, cada uno con sus pros y contras, como ya habíamos mencionado. En fin, cualquiera de los dos enfoques, lo que sí tiene la etología como un campo de estudio de las ciencias, es que hace unas observaciones sistematizadas, muy, muy, muy controladas. Por ejemplo, si vas a ver a un organismo, lo vas a ver todos los días por el mismo periodo de tiempo, o tú vas a decidir por qué periodos de tiempo y bajo qué circunstancias vas a hacer las observaciones y lo vas a hacer de forma sistemática. Y tienes que escribir la conducta típica de la especie, pues para saber qué conductas son diferentes, así como hacer un registro cuidadoso de esas conductas, no solamente en papel, sino también con registros fílmicos, es decir, con video y con registros sonoros. Se plantean hipótesis, porque se quieren responder preguntas, y se diseña un diseño experimental. Para resolver esto, se tiene que hacer un catálogo de conductas, que es algo que vamos a hacer más adelante, en la que se escriben esas conductas típicas de la especie y se hace un etograma que, usando este catálogo de conductas, lo vamos a ver más adelante, se hace un registro sistemático de esas conductas. Y como ejemplo de ello, les dejo a Lisa Simpson, que hace toda una alegoría de lo que es un estudio de conducta. Fíjense cómo se plantea una pregunta, se diseña un experimento y registra sus datos. Los dejo con Lisa Simpson. Bueno, este fue una breve aproximación a la historia del estudio de la conducta. Espero les haya gustado y vamos a seguir trabajando más adelante. Hasta el próximo video. Estén muy bien.